¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Conversaciones de Luz. Hoy con un nuevo episodio, con una nueva conversación. Hoy vamos a hablar sobre el tema del ego. El ego, que es un tema que a veces nos cuesta entenderlo, pero que realmente lo vivimos de forma asidua, constante, porque es la forma que tenemos de nosotros expresarnos. Así que bueno, les doy la bienvenida. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que disfruten mucho de esta charla. Les paso con Eli para que los pueda saludar también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo también con mucho gusto. Les doy la más cordial bienvenida a otra semana, otra charla, otra conversación de luz aquí con Flavia. Quiero agradecer el que cada vez están sumando más al grupo y personas a estas conversaciones sobre estos temas, en donde nuestra intención pues es ayudarte a elevar tu conciencia para que empieces a despertar, para que empieces a crear una realidad pues más consciente. Y ahora con este tema pues de nuestro gran oponente que es el ego, también queremos seguir sumando a todas esas conversaciones y a todos esos temas pues que ya anteriormente pues hemos venido charlando. Adelante, Flavia. Bueno, el tema del ego es un tema que a veces nos molesta, nos duele, porque sabemos que el ego a veces, o también egoísmo, ¿no? Ego quiere decir yo, el egoísmo es como el egoísmo, el ismo viene de como la cultura del ego. Y podemos decir que también tenemos con el tema del ego, una persona puede ser ególatra, egoísta, egocéntrica. Ahí hay una sutil diferencia entre lo que significa cada una, pero que nos representa, ¿no? El egoísmo tiene que ver más con el tema del individualismo. El egocentrismo es paso a ser yo el centro, lo más importante. Y lo ególatra, bueno, es como que soy lo superior con respecto a los demás. Y eso me hace separarme del otro y generalmente me lleva a un lugar de realmente de sufrimiento, porque aunque yo sea egocéntrica y crea que sea lo mejor y que lo mejor es para mí y siempre soy yo lo primero, eso me va a hacer tener conflictos con los vínculos. Entonces, en una etapa de la vida, es la etapa que funcionó, porque fue en el momento que se empezó a descubrir cómo funcionaba la mente con Freud, y Freud empezó a estudiar qué era lo que le pasaba al ser, no al ser, a la mente voy a decir, ¿no? A la parte psiquis, al consciente y al inconsciente. Entonces, esto nos llevó a tener un descubrimiento de nosotros mismos. Pero al pasar los años, como siempre pasa, todo evoluciona, todo crece, algunas cosas que hoy estaban en boga dejan de ser y aparecen unas nuevas que vienen como más potentes, con más sabiduría, con más precisión. Entonces, en estos años, también lo que se descubrió, lo que empezamos a ver es que somos más allá de nuestra parte psicológica, que es la parte espiritual, la parte del ser. Entonces, ahí empezamos a tener esta dualidad cuando estamos desde el ego o estamos desde la parte espiritual. Pero más allá de empezar a profundizar, quiero dar el espacio para que a lo mejor Eli quiera aportar algo. Después quiero seguir agregando sobre esta parte primaria o la parte como la ya conocemos del tema del ego, para después entrar más un poco más a la parte espiritual. Pero sí quería darle el espacio a Eli por si quiere agregar algo. Sí, Flavia, gracias. Pues sí, el ego no es que sea pues algo malo, realmente es algo necesario para este mundo dualizado, en donde nuestro espíritu entra en este cuerpo y este cuerpo se crea, como bien lo dice Flavia, la mente crea un personaje y son todas esas identificaciones, por eso es esa identificación que tenemos, ese personaje que nos creamos en este espacio-tiempo, de acuerdo a esas experiencias que vamos viviendo en lo que nosotros creemos que es
nuestra realidad y que muchas de las personas pues llamamos destino. El ego es precisamente pues el que nos va a estar haciendo esas situaciones, el que nos va a estar creando todo eso que nosotros consideramos que es real dentro del personaje que yo me creo, dentro de este personaje que estamos viviendo en este espacio-tiempo, pero a raíz de todas esas experiencias que vamos viviendo, de esas situaciones que vamos nombrando como malas o que les llamamos crisis, que son las que nos están ayudando a despertar y a ver que nosotros pues no somos ese personaje, no tenemos realmente, pues no somos ese personaje que nos hemos creado dentro de este espacio-tiempo y que somos mucho más de lo que nosotros creemos. Y es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en el escuchar el llamado del alma, porque es ahí donde empiezas tú a conectar con esa divinidad que hay dentro de ti, con ese ser espiritual, porque obviamente pues estamos dentro de un personaje en esta historia, en esta película que nos hemos creado, y que en el momento en que tú empiezas a conocer toda esta información, es cuando tú ya ves que tienes mucho que ver con esta realidad que tú estás viendo y que con todas estas situaciones que tú estás creando y que estamos creando cada uno de nosotros en nuestra historia, eso que llamamos realidad, y que el ego pues forma una parte muy importante pues dentro de este espacio-tiempo. Bueno, sí, el tema del ego es lo que nos permite, pues es un recurso que tiene nuestra mente para poder vivir en comunidad, ¿sí? En la escuela, la forma de educarnos tuvo que ver más con la parte que tiene que ver con el ego, no tanto con la parte espiritual. De hecho, no sé cómo pasa en México, pero acá las escuelas del Estado son laicas. O sea que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad se niega, se deja de un lado. Entonces, mientras estamos en el jardín, en la primaria, en la secundaria, después la universidad, solamente nos reconocemos como humanos, pero como algo físico que tiene una mente y que, como decía en su momento Freud, que él estudia al ser humano y eh, él lo define la parte como el ser, ¿no? La persona, la individuo, lo tiene como el yo, el ello y el super yo. O sea que él estudia y realmente es muy importante la investigación que él hace, porque anteriormente era algo más instintivo, tengo hambre, voy, agarro, como, necesito procreación para la subsistencia, porque son pulsiones originales que van más allá y que las seguimos teniendo además, que tiene que ver con la subsistencia de la especie y que tiene que ver también con el tema de la alimentación. Entonces, bueno, cuando Freud hace toda esta investigación y él llega a esto de lo que es el yo, el ello y el super yo, esto tiene que ver, el ello son las pulsiones que nosotros tenemos natural, las más instintivas, ¿no? Esto de querer comer, la agresión y la sexualidad. Entonces, y por otro lado, cuando nosotros vamos creciendo en la cultura, ¿no? Que el que primero nos imprime la cultura son nuestros padres, cuando primero la mamá, después el padre, después la familia, después la escuela. Entonces, ¿qué sería el super yo? ¿Cómo debemos comportarnos? Entonces, estamos entre lo que el instinto del cuerpo me dice y está entre lo que me dice la cultura y la sociedad de cómo yo tengo que vivir. Y el yo trata de mediar entre las dos. Pero fíjense que ahí no hablé de espiritualidad, y es como se estuvo hablando, como se estuvo viviendo, o sea, la cultura, cómo debo comportarme, quién debo ser. Por eso quiero tener un título profesional, para yo ser más importante y tener más posibilidades, porque si no estudio, no, y si soy ama de casa, y si no terminé la secundaria, entonces todo eso tiene que ver con la cultura, poco tiene que ver con la espiritualidad. Y cuando nosotros empezamos, que por suerte nos tocó vivir en esta era y descubrir lo que es la espiritualidad, las energías, que es algo mucho más evolucionado, que es como dice Eli,
el tema del llamado del alma, escuchar la voz interior, esto ya nos lleva a otro plano. Y claramente, como no fuimos enseñados desde lo más pequeñitos que fuimos hasta nuestra adultez, nos toca ahora hacerlo de forma individual, junto con otros, y descubrir algo que estuvimos muchísimos años centrados en lo que sería el ego, el yo, el super yo, el ello, o sea, lo que dice la cultura de lo que tengo que hacer, los instintos que tengo y que no sé cómo dominarlos, pero si yo encima yo voy con los instintos, siento culpa, me siento complejo de inferioridad, complejo de superioridad, y vivimos ahí sufriendo. Entonces, estos de conversaciones de luz tiene que ver con esto de traer luz para justamente empezar a sanar esa parte interna y poder empezar a expresar ese ser que somos para poder conectar con lo que es la felicidad, la existencia, la trascendencia. Es apasionante. Bueno, Eli, me tomé un rato, como siempre me pasa, que a veces me tomo el micrófono para mí, te doy el espacio, pero era un tema que me pareció que era importante como darle el contexto. Sí, así es, y es que vivimos pues en una sociedad muy consumista que nos está arrastrando a todos y que nos hace que nos perdamos en esa perspectiva de supervivencia y que no veamos lo que es realmente importante y pues nos estamos perdiendo o nos perdemos en esa forma. Es por eso que decimos que estamos dormidos, que no estamos despiertos y que no estamos conectando precisamente con esa intuición, sino que estamos muy en ese papel de supervivencia, muy en el ego, muy en la mente y por eso empezamos a través de experiencias a despertar y hacer esa conexión con nuestra esencia o con nuestra alma. Y ese poder que hay dentro pues de cada uno de nosotros es esa medida como lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo que nosotros no somos ese personaje con el que nos estamos identificando, no somos ese ego, que tenemos una esencia y que somos pues mucho más y que el ser humano pues está en esa conciencia de desarrollar esa conciencia de conectar con el alma. Como somos un espíritu dentro de este cuerpo físico, estamos haciendo un proceso evolutivo aquí en esto que nosotros llamamos realidad. Cuando nosotros, pues obviamente somos espíritu que venimos y encarnamos en este cuerpo, estamos haciendo una involución. Pero en el momento en que nuestro espíritu entra a este cuerpo, comienza esa evolución, ese aprendizaje, ese descubrimiento, ese saber que no somos esta mente, que no somos este personaje, que no somos ese ego, que no somos esas creencias, sino que somos más allá de todo eso que nosotros creemos. Y es por eso que nosotros, y al menos yo en lo individual, hago mucho ese énfasis en el conectar con tu esencia, conectar con el alma, para cualquier cosa que tú estés haciendo en tu vida, para cualquier área en la que tú te estés desenvolviendo, obviamente, en tu vida, y que no quiere decir pues que el ego esté mal, no, simplemente existe, es necesario para este mundo dualizado en el que estamos viviendo y que muchas veces pues es lo que nos está permitiendo descubrir esa esencia que hay dentro de cada uno de nosotros. Sí, mira, pensaba con lo que estabas diciendo, Eli, ¿no? Cuando estamos en esta parte del ego, cuando estamos en la parte individual, y que nos olvidamos que somos mucho más que los seres de luz, como dice este alma, este ser que vino, o sea, y que ingresó a nuestro cuerpo y que somos lo que somos, porque, bueno, ya sabemos que cuando morimos, nuestro cuerpo, pero hay vida más allá de la vida actual, pero nos olvidamos por falta de práctica. Entonces, por ejemplo, con esta realidad que nos está tocando vivir, que es externa, y cuando nos olvidamos que somos seres espirituales, conectamos con el miedo, con la angustia, con el tema de las limitaciones,
y además nos volvemos también muy obedientes de lo que dice el otro, porque la cultura justamente lo que hace, primero son nuestros padres, primero es la diada, que es la madre, que nos dice que es la primera relación bebé-madre, de cómo el bebé tiene que aprender y es la primer cultura que se le imprime. Después viene el padre, después vienen los primos, la escuela, y se me pasó lo que estaba por decir. No nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a que para vivir en la cultura, nosotros tenemos que dominar ese yo, ese instinto, para ser aceptados. Entonces, en esto por eso nos angustia tanto cuando tenemos una evaluación, porque si nos llegan a poner mala nota, creemos que no servimos, después nuestros padres nos retan, cuando eran chicos, ¿no? Cuando éramos chicos. Pero ese terror lo seguimos viviendo ahora. Entonces, también cuando hay como una bajada de cómo se debe comportar socialmente, desde los medios de comunicación, desde hoy de todo lo que está sucediendo, nos volvemos obedientes y no pensamos más allá de lo que nos dicen y no escuchamos a nuestra voz interna, porque hay veces que podríamos disfrutar de nuestra libertad más allá de lo que esté pasando en nuestro entorno, crear nuestra realidad, como decía Eli recién, pero en vez de nosotros crear nuestra realidad, dejamos que las realidades externas nos diga cómo vivir. Entonces estamos, esto creo que voy a ser reiterativa, en un estado de angustia, en un estado de miedo, de falta de recursos, y en vez de ponernos a trabajar en nosotros. Y bueno, y el llamado sería, empiecen a trabajar en ustedes. O sea, si lo vienen haciendo con más profundidad, con más dedicación, e increíblemente encima cuando empezamos a estudiar todo esto y llevarlo a la práctica, encima nos hace feliz. O sea, eso es lo que tiene encima de bueno. Eli. Sí, así es. Y es que, como bien lo dices, pues hay un gran número de personas que todavía están en esa supervivencia, que todavía se consideran una personalidad, un personaje, y que gradualmente se va percibiendo esa conexión con el alma, ese llamado, ya no como este personaje, sino como almas que que habitan en ese personaje, pero que tienen un propósito divino y que ese propósito pues tiene una relación con esa esencia, con esa intuición, y esa intuición siempre va a estar conectada con lo divino. Así que como seres humanos empezamos a hacer contacto con nuestra alma, con nuestra esencia, y es cuando se empieza a desarrollar pues esa conciencia del alma, se deja de estar en ese estado de supervivencia, en ese estar en ese estado de víctima, que es lo que le gusta al ego siempre le gusta victimizarse, el ego siempre te va a estar dando todas las razones de por qué no puedes tener dinero, de por qué no puedes tener éxito, de por qué no puedes ser feliz. El ego siempre te va a estar diciendo que el otro siempre va a ser el culpable de todo lo que te pasa a ti en esta película en la que estamos viviendo, y que cuando el ser humano pues empieza a hacer ese contacto con su alma, es cuando empezamos a desarrollar pues esa conciencia. Así que cuando yo comienzo a desarrollar esa mente, cuando yo comienzo a transformar mi mentalidad, cuando yo comienzo a educar a mi ego, cuando sabes que realmente está esa esencia y esa conexión con el alma, pues empiezas a reflexionar, empiezas a meditar, empiezas a hacer esa introspección sobre todas esas cosas pues que no están relacionadas con ese mundo físico que tú estás viendo afuera, con esas cosas pues concretas, y todo lo que son esas preguntas, y empiezan esas preguntas trascendentales de quién soy yo, a dónde voy, cuál es mi propósito, qué es lo que vine a hacer a esta vida. Tiene que ver todo eso con esa mente que empieza a hacer esa conexión con esa esencia, cuando todo esto empieza a ser como ese llamado del alma, y ese yo superior que está en ese nivel que nos está permitiendo conectar ya no con este mundo material,
sino con un mundo pues que sabemos que es mucho más elevado y que es el que llamamos el mundo espiritual. Así que el mundo de la materia es esa personalidad que tú te has creado, esa supervivencia en la que estás, esos miedos, ese terror en el que te están manteniendo a la hora de que tú estás escuchando todo lo que se dice allá afuera, los que te dicen que es esa realidad. Y el mundo espiritual, pues es esa capacidad que tenemos de percibir esa divinidad, de hacer esa conexión con esa alma, que sabemos que hay un punto de unión en donde podemos unir escuchar ese llamado del alma y donde podemos empezar a conectar con ese amor que somos, con esa sabiduría. Y por eso para nosotros es tan importante que entiendas lo que es esa diferenciación entre lo que es el personaje que tú crees que eres, que es lo que llamamos el ego, y esa esencia que hay dentro de ti y escuches pues ese llamado de tu alma. No sabes que mientras te escuchaba Eli, pensaba, ¿no? Que finalmente el tema del ego sería como un idioma que utilizamos para movernos en el mundo físico. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica utilizamos el español para poder comunicarnos con nosotros, ¿verdad? Estaríamos en Alemania o utilizaríamos el alemán, pero en definitiva una sonrisa siempre es una sonrisa, una invitación para el encuentro es siempre lo mismo, lo que cambia es el idioma. Y el ego, ¿no? Finalmente, también es una forma de cómo comunicarnos con el otro, porque o sea, con el ego nosotros estudiamos un tipo de primaria, un tipo de secundaria, nos formamos nuestra personalidad, el tema si a lo mejor somos profesionales, si somos ama de casa. Entonces, eso es todos unos recursos que yo tengo que son un saber muy importante, pero que si yo se lo sumo con el tema de la espiritualidad, de la conciencia del ser, la conciencia del alma, con todas sus virtudes, esto toma una fuerza que nos volvemos muy fuertes, pero no hablo fuerte desde de la prepotencia, sino fuerte con poder, poder de realización, poder de manifestación. Entonces, lo que estamos haciendo, si por ejemplo nos toca hacer una comida, mantener la casa, un negocio, pero lo hacemos con conciencia de alma, es como que llueven las bendiciones, estamos felices, el otro abre las puertas a que nosotros también podamos entrar y nosotros también abrimos las puertas para que el otro, porque hay un reconocimiento que va más allá de lo material. Entonces, y es como dice, bien decía Eli, con el tema de que empezamos a vibrar en nuestro propósito, pero el propósito se construye con los saberes que nosotros tenemos. Entonces, esto de estar renegando que fui ama de casa o que no terminé la secundaria o que me equivoqué de carrera o que me divorcié, no, gracias a todas esas situaciones que tienen que ver más con la parte del ego, de la cultura, gracias a eso, hoy yo puedo desenvolverme socialmente y si le puedo empezar a conectar con la parte del ser, la parte espiritual, escuchar a mi voz, el llamado del alma, empiezan a suceder cosas maravillosas. O sea, eh, y como dice Eli siempre, no nos creas, no nos creas, probá, practicá, hacelo. Y si a lo mejor no sabes cómo hacerlo, bueno, acá estamos nosotras justamente, ¿no? En conversaciones de luz, trayendo estos nuevos conocimientos, esta nueva forma de ver las cosas, y también con las actividades que vamos a estar haciendo, desarrollando en talleres y en seminarios. Entonces, van a haber forma para que vos puedas empezar a practicar también desde la experiencia. Pero es importante que creas en tú, en ti, en vos, en tú, no sé cómo decirlo, y que no nos creas, que empieces a investigar, que empieces a probar lo que decimos. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo que dar clases en la escuela, ¿no? Doy clases en la escuela y lo hago desde desde el ego.
Entonces se supone que yo tengo que ser una buena profesora, se supone que yo tengo que controlar mi estado anímico, no vaya a ser que le levante la voz a algún alumno. Tengo que ser muy clara en la comunicación cuando expreso, tengo que tener el tema de la planificación, y ahí empiezo, todos los tengo que hacer para que no me vayan a tirar de las orejas y no me vayan a sancionar. Toda una situación de estrés. Pero si esa misma clase yo la doy desde una conciencia de alma y donde quiero iluminar con ese saber a mis alumnos, y cómo puedo elegir la mejor forma de comunicar esto que para ellos es difícil, y cómo puedo hacer para que y yo empiezo a escuchar esa voz que te dice, deciles esto, deciles lo otro, esto déjalo para la semana que viene, ahora, y vos empezás, hay como una energía superior que te empieza a guiar, y esas clases son maravillosas, o sea, una la viviste estresada y la otra la disfrutaste y fluyó. O sea, pero ambos estabas en el ámbito laboral haciendo tu rol acá en el mundo, ¿no? Pero esa es la diferencia cuando estás en una conciencia de ego o en una conciencia de alma. Sí, y Heavy. realmente, pues realmente tu maestro está dentro de ti, las respuestas están dentro de ti. Y cuando hablamos de ego, estamos hablando de esa frecuencia baja, de eso que por eso es que el ego siempre va a estar en ese plan de víctima, de ese plan de que siempre se va a estar quejando de todo. Por eso todo esto debemos entenderlo como frecuencias o vibraciones, porque esas frecuencias bajas, que son las en las que nos mantiene el ego del dolor, del sufrimiento, de victimez, son esas frecuencias que nos hacen que estemos en ese estado de sufrimiento, que estemos en el ego. Así que cuando el intelecto, la mente empieza a desarrollarse en el ser humano, pues las emociones también aquí juegan un papel pues muy importante, porque a medida que nosotros estamos evolucionando, pues vamos integrando. Por eso es tan importante el que tú estés aquí en este grupo, pues no es casualidad, es porque de alguna manera tu alma ya estaba buscando, ya habíamos pactado este acuerdo, encontrarnos aquí y ahora en este espacio-tiempo para compartir toda esta información, y que sí queremos dejarte muy claro, como bien lo dijo Flavia, no nos creas, por favor, no creas absolutamente nada de lo que te estamos diciendo. Ponlo en práctica, porque eres tú quien tiene que encontrar esa verdad. Eres tú quien tiene que poner encontrar ese sistema que para ti sea feliz, que para ti sea lo que tú has venido a hacer en este espacio-tiempo. Por eso muchas veces generalmente pues hay un conflicto siempre entre esos intereses del alma y los intereses del ego, de esa personalidad que nos hemos creado. Y es ahí cuando entramos en un conflicto, y es cuando viene ese sufrimiento, porque la personalidad, el ego, pues es una fuerza que nos hace que estemos involucionando, que nos mantiene en una frecuencia baja, que nos mantiene en dolor, que nos mantiene en víctima. Y somos pues un alma, somos un espíritu que estamos habitando este cuerpo material, y que ese cuerpo material pues es esa personalidad, ese ego, y que tiene una atracción pues obviamente hacia esos instintos, hacia esa mente racional, y el alma tiene una atracción más hacia lo divino, más hacia el amor, hacia esa querer ayudar a todos, hacia esa unidad. Y es cuando el alma empieza a despertar a través de todas estas situaciones y hacer un llamado en la personalidad, en ese ego, porque nuestra alma pues quiere que esa personalidad, ese ego sea purificado, y el alma tiene esa conciencia de servicio, de que todo lo que tú estés haciendo, de que todo lo que está haciendo el personaje se pone a disposición, obviamente, de los demás, pero ya hay una conexión tanto con tu alma como con ese personaje. Por eso es que yo siempre les digo, hay que aprender a educar el ego, hay que aprender a educar esa mente, a darle toda esa información, filtrar esa información, y obviamente pues crear ese sistema que es al que a ti te va a funcionar para poder generar esa realidad y esos resultados pues que tú quieres ver manifestados, ya sea en un emprendimiento, en una relación, en cualquier área de tu vida.
y la personalidad y el ego no quiere responder a esa voz porque va en contra de sus intereses, va en contra de lo que es esa programación, esas creencias que nos inculcaron, pues obviamente desde que éramos niños. Y no es que esas creencias sean malas o buenas, simplemente pregúntate si tus creencias, si esa personalidad, si ese ego te ha llevado, te ha ayudado a llegar a ese resultado al que quieres llegar. Entonces es ahí cuando empieza esa lucha, que esa lucha siempre va a ser contigo mismo, va a ser siempre con tus creencias, va a ser siempre con esa mentalidad, con ese personaje, con esa importancia personal que nos creamos a partir de lo que nos han dicho que somos o que debemos de ser, y que es cuando hacemos esa conexión con el alma, con esa esencia, cuando comenzamos a preguntarnos verdaderamente quién quiero ser, a dónde quiero ir, qué es lo que realmente yo quiero hacer. Entonces, para nosotros, pues es muy importante compartir todos estos temas, porque también nosotros desde ahí es donde empezamos a generar esa realidad en donde queremos ayudar a esa elevación de conciencia, y más en estos tiempos en donde se está dando todas estas situaciones, todo este movimiento de energía, que lo único que están haciendo es eso, movernos del lugar en el que estamos, y que si tú no estás conforme con lo que tú estás viviendo, pues muévete del lugar. Esta información obviamente es para ti, pero es para que tú la pongas en práctica, para que tú crees tu propio sistema para generar esa realidad y esos resultados, pues obviamente que tú quieres generar pues en tu vida. Pensaba, ¿no? Que a veces en este es incómodo porque está lo que creemos y está esto nuevo que escuchamos, que en general, si encima es nuevo, nos molesta bastante porque se contrapone con esto, ¿no? Y ahí yo te podría decir que es lo mejor que te puede estar pasando si hay dos situaciones que son incongruentes y como decir, ¿cómo hago? ¿Pero es esto o lo otro? Y si te molesta, bienvenido, porque eso quiere decir que estás despertando. Eh, entonces, mientras más algo te moleste, quiere decir que las cosas están yendo súper bien. Y de hecho te diría, ¿no? Con esto que hicimos nosotros una charla sobre analizando las cosas buenas que sucedieron en el 2020, fue muy incómodo y nos puso en jaque muchísimas cosas que creíamos que eran verdad y nos vinieron a decir, no, las cosas también son de otra forma. Y hoy, yo voy a hablar en mí, en lo personal, puedo decir que después de pasado un par de meses de haber pasado por la crisis, y hablo de la crisis emocional, de lo que implicó, que todavía hay situaciones que decir, bueno, ¿qué va a pasar en este invierno? Patín, patán. Fueron de mis mejores años el 2020. Y vos decís, pero ¿cómo? Sí, sí, también uno de los peores con el tema bueno, no quiero nombrar porque sé que hay algunas palabras que YouTube te las censura, entonces por las dudas no las quiero nombrar, pero bueno, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, qué suerte que vino esta incomodidad, porque me permite despertar y conectar con la esencia que soy. Y salirme, como dice Eli, desde ese lugar de víctima, desde yo no puedo hacer nada, que no estudié, y como yo no estudié no puedo tener un buen trabajo, y como soy ama de casa yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Pero bueno, ahí está hablando la voz del ego. Yo no soy nadie porque me comparo con el otro. En cambio, la voz espiritual te dice, vos sos, ya sos todo está en vos. Escuchá quién vos sos, escuchá el llamado, accioná desde esa voz interior y los resultados son maravillosos. Entonces, pero bueno, ahí están estas dos situaciones que es armonizarlas y empezar a vivirlas. Así es, y como bien dice Flavia, pues todo esto implica un gran cambio, un gran cambio de ti, una transformación, implica salirse de esa zona cómoda en donde todo esto pues va a ser un proceso, y va siendo un proceso gradualmente, y empiezas con ese viaje interior hacia ti, hacia ese llamado, hacia esa conexión con esa esencia, con esa divinidad, a estar conectado con tu alma,
implica pues unas ventajas enormes, porque el alma ya no sufre, el alma no vive desde esa victimez como lo hace el ego, como lo hace la personalidad. El alma siempre va a estar vibrando en una frecuencia de paz, en una frecuencia de armonía, de amor. Ese es un gran regalo que tú tienes que descubrir a partir de hacer esa conexión con tu esencia, con ese llamado de tu alma. Y estos tiempos en los que estamos viviendo, pues es algo que está cobrando una importancia muy grande. Aquellas personas que no están siendo capaces de conectar con ese llamado del alma, que siguen en el ego, que siguen en esa personalidad, que siguen en la victimez, que siguen en este centro, con este espacio de conciencia, de miedo, de ego, con esa vibración baja, van a seguir experimentando todas esas situaciones y aún con mayor rigurosidad. ¿Por qué? Porque no has aprendido de la situación en la que estamos viviendo. Es bien importante esta situación que estamos viviendo porque es a partir de ahí en donde tú tienes que despertar, tienes que despertar y aprender a conectar con ese ser interior y con tu alma. Una persona que va alcanzando una pequeña parte de estado de conciencia, que va haciendo esa conexión con su alma, hay algo dentro suyo, pues obviamente, y te lo digo por experiencia, pues que no te permite explicar y experimentar, porque necesitas experimentar ese bienestar, esa paz, esa congruencia con lo que se te va presentando, que incluso piensas en hacer algo y parece que se te presenta ahí como por arte de magia, se van apareciendo situaciones, van apareciendo personas, entonces dices, wow, es que esto realmente es genial cuando haces esa conexión con el alma, cuando sabes que tu mundo interior es lo que refleja tu mundo exterior. Por eso nosotros queremos transmitirte toda esta información para que llegues a ese estado de conciencia, de paz, de armonía, con esa conexión, con esa esencia, con ese llamado del alma y que cada vez sientas menos la necesidad de seguir enfocándote en cosas que la personalidad y que el ego hacen que quieras que estés enfocada en ese dolor y en ese sufrimiento, porque tu vida tiene un propósito y es un propósito muy importante y que solamente tú eres capaz de realizarlo porque únicamente eso se te ha dado pues a ti. Así que pues nosotros te damos la bienvenida a este viaje interior, te invitamos para que disfrutes este viaje interior, para que aprendas a jugar este juego y lo juegues para ganar. Y el mejor equipo que vas a hacer va a ser, pues, obviamente, esa conexión con el alma. Sí, y en esta invitación que vos haces, Eli, también quiero invitarlos a que puedan escribir abajo algún comentario sobre a lo mejor qué cosas sienten en incoherencias, ¿no? Con todo esto que fueron descubriendo, decís, ay, pero, bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero tenemos estas incoherencias. Yo en un momento tenía una incoherencia que era sobre, creía en el destino y creía en la ley de atracción, y yo decía, pero no se llevan los dos juntos. Entonces, pasaron muchos años hasta que pude responderme esa pregunta, pero estuvo en mi mente, yo creo que pasaron más de 10 años para que pudiera responder esa pregunta, ¿no? Después eso vieron otras más sencillas. Me acuerdo cuando en su momento voy a hablar de mi creencia, esto es cada uno, eh, yo creo en la vida después de la, o sea, que reencarnamos, ¿sí? Pero originalmente yo no creía en eso, y no me fueran a hablar a mí sobre el tema de la reencarnación porque salía despavorida, no escuchaba nada. Entonces, ahí yo tenía como una situación, o sea, me encanta este lugar, me encanta ir a aprender, me encanta la gente, me encantan los maestros, pero dicen esto, y cómo me molesta. Qué suerte que podía identificarlo, porque ¿qué pasó? Empezó a pasar el tiempo y yo pude amigar esas dos situaciones. Entonces, bueno, extiendo la invitación que hizo Eli a descubrir, a estar, y además a también que puedan compartir abajo estas situaciones que son incompatibles o que nos generan, que son incoherentes o que no entendemos, y otras que a lo mejor ejemplos que sí nos hayan podido pasar que en este despertar
había cosas que no las entendíamos y es el famoso ajá, ¿no? Porque es súper importante identificarlos. Y así nosotros también vamos teniendo un registro de qué cosas son importantes y en el proceso en el que están. Nosotras ya como hace tanto tiempo que estamos, hay cosas que ya las tenemos dadas por hecho, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente que está recién empezando en este camino, otros que hace más tiempo que están, otros que son nuevitos. Entonces, que los animo a que puedan comunicarse para que nosotras también podamos ampliar este conocimiento y a lo mejor ser más precisas. Claro, y también aprender de todo lo que nos comparten, porque al final de cuentas eso es lo que queremos generar, pues una comunidad en donde estemos compartiendo todo este tipo de información y que nos sirva a todos para poder crecer, para poder evolucionar, para tener cada vez más herramientas y poderlas poner en práctica, tomar acción en nuestro día a día, porque eso es lo que queremos, al final de cuentas, pues queremos estar en paz, queremos estar felices, queremos salir de esas situaciones de reto en las que estamos viviendo. Pero agradece la situación por la que estés pasando, cualquiera que sea, porque esa situación es la que te está permitiendo evolucionar, es la que te está permitiendo llegar precisamente a este razonamiento, a esta conexión con esa esencia, con ese alma, de que obviamente pues hay algo más y que puedes crear cosas muchísimo mejores que seguir creando lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino que salir de de esa carrera de la rata en donde, no sé si han visto esa película del Día de la Marmota, en donde todos los días es el mismo día. Si no la han visto, pues se las recomiendo totalmente, Totalmente. porque es una película con muchísimo aprendizaje y que habla mucho precisamente de eso, de que todos los días estamos viviendo el mismo día y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Así que te invitamos para que te sigas conectando con nosotros en estas conversaciones de luz, para que nos digas desde dónde nos estás viendo, para que compartas esta información, para que invites a más personas a que se sumen a este grupo, para seguir compartiendo pues todo esto, para que sigamos expandiendo toda esta luz y podamos crecer y evolucionar pues obviamente todos y en comunidad. Bueno, yo ya me voy despidiendo porque la verdad que fue un tema súper interesante. Me parece que tocamos muchísimas cosas de valor que parecen muy fáciles, pero que en el proceso llevan su tiempo, su dedicación, su compromiso. Entonces, estaré leyendo qué es lo que puedan llegar a compartir abajo, cuáles son sus inquietudes, y me despido súper contenta de haber estado con ustedes, de haber compartido con vos, Eli. Gracias por darme la oportunidad y que nos da el universo esta oportunidad, la tecnología, todo, con las distancias que tenemos, de poder estar compartiendo conversaciones de luz que nos iluminan tanto. Saludos a todos y Eli, para vos, para que te puedas despedir también. Así es, Flavia, pues muchísimas gracias, Flavia, también a ti por tu tiempo, por tu espacio, por todo todo tu conocimiento también que nos compartes. Y queremos invitarte pues para que pongas en práctica todo esto que nosotros te compartimos, toda esta información. Te pedimos que abras esa mente, que si crees que ya conoces esta información, no te quedes con esas palabras, ya lo sé, porque si ya lo sabes, tendrías otros resultados diferentes a los que tal vez estés creando en este momento, que a lo mejor no son los que tú quieres crear. Así que nosotros te pedimos que siempre estés en esa disposición de recibir para que puedas expandir tu conocimiento y sobre todo para que puedas también compartirlo con más personas, para que también muchas más personas pues se beneficien de toda esta información. Y pues obviamente pues agradecerte el que estés aquí todas las semanas acompañándonos y pues nos seguiremos viendo en un siguiente video y también más adelante aquí les voy a dejar el canal de YouTube en donde estoy subiendo toda esta información para si quieres volver a ver los videos, quieres seguir
quieres tomar notas y quisieras a lo mejor algo que a lo mejor no te quedó claro, lo puedes compartir aquí en el grupo para nosotros también ayudarte y darte pues muchísima más información relacionado pues con todos estos temas que te estamos compartiendo. Así que pues muchísimas gracias, te deseamos una linda tarde aquí en México, una linda noche allá en Argentina y nos estaremos viendo en un siguiente video. Gracias. Chao, chao.